Bueno, muchísimas gracias, profesor Dilber, y un cordial saludo a todos los asistentes, a los panelistas o participantes como columnistas, a los expositores principales que también ya eh, indicó el profesor Dilber. Un agradecimiento muy especial por haber tenido esta deferencia conmigo de invitarme a actuar como moderador de este tema que aparentemente es un tema viejo, porque hace pues que desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado se viene hablando del tema del desarrollo del Cauca, pero digo aparente porque la coyuntura actual hace que necesitamos hacer borrón y cuenta nueva. Prácticamente tenemos que volver a remontarnos a los orígenes y volver a hablar del desarrollo bajo unas nuevas condiciones que se están presentando hoy y que probablemente, no sabemos, pero probablemente se van a extender por un largo tiempo y sobre todo que ya van a dejar sembrados unos cambios que van a significar unas condiciones para el desarrollo diferentes a las que hasta ahora hemos tenido. Yo quisiera introducir el tema planteando un elemento fundamental en el análisis y es la diferencia entre el desarrollo como realidad, el desarrollo como situación de vida de la humanidad, de las personas, y las teorías y enfoques del desarrollo. Dos cosas diferentes porque el desarrollo como realidad, como condiciones de vida, es tan antiguo como la especie humana. Desde los orígenes por allá en el comunismo primitivo, la especie humana ha venido luchando y ha venido preocupada por mejorar sus condiciones de vida. De hecho, cuando se salió de las cavernas y construyó una casa en la copa de un árbol, fue un mejoramiento de las condiciones de vida donde podía ya en la copa del árbol evitar los riesgos que tenía dormir metido en una caverna. O cuando incorporó el fuego a su actividad normal, que permitió fundir los metales y permitió cocinar los alimentos. O cuando inventó la rueda y permitió terminar el arrastre y entonces el giro de la rueda facilitar. Fueron pasos en el comunismo primitivo que respondían a ese propósito y a esa intención que la especie humana ha tenido desde sus orígenes de mejorar las condiciones de vida. Con grandes saltos, como el salto que se dio cuando las mujeres crearon la agricultura a partir de la interpretación de la ley de la reproducción, ley de la naturaleza. Y de ahí en adelante toda la historia de la humanidad han sido esfuerzos y propósitos de la humanidad de ir mejorando las condiciones de vida. Entonces, el desarrollo como realidad ha existido siempre y seguirá existiendo porque siempre seguiremos y la humanidad seguirá preocupada por las condiciones de vida. Y de otro lado, las teorías y enfoques del desarrollo, que es ya un cuento escrito en libros. Y las teorías y enfoques del desarrollo nacieron en 1945, cuando de manera deliberada se introdujo en el campo académico y en el campo institucional propuestas, paradigmas, teorías acerca de el desarrollo, conceptos que se fueron introduciendo y que comenzaron en 1945 a pesar de que un siglo antes, de los años 1800 y pico, los clásicos habían tocado el tema sin proponérselo, fue sin querer queriendo, porque los clásicos estuvieron interesados en explicar el origen de la riqueza. De ahí que Smith, por ejemplo, en su libro se llama La riqueza de las naciones. Marx le llama El capital. Ricardo también le pone un título hablando de la renta. En fin, ya los clásicos dejaron los fundamentos, pero la intención de los clásicos no era crear una teoría del desarrollo, sino indagar sobre de dónde sale la riqueza.
Pero ya en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando deliberadamente se crea la teoría del desarrollo y se comienzan los enfoques y los conceptos relacionados con este tema. Entonces, yo quiero que en este debate tengamos en cuenta ese aspecto. Una cosa, el desarrollo del Cauca como condiciones de vida, como realidad sufrida, y repito, sufrida por la comunidad caucana. Y otra cosa, las teorías y los enfoques que aparecen escritas en los libros y que de los cuales podemos marcar como dos periodos, uno en el siglo XX y otro que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, porque todas las teorías y enfoques del desarrollo en el siglo XX tuvieron unos patrones comunes. Por ejemplo, eran de corte keynesiano, en el sentido de que se le atribuía gran responsabilidad al Estado para los temas de desarrollo, casi que se decía que el Estado era el que tenía que hacer el desarrollo. Por lo tanto, era válido en esa época decir que la culpa del atraso del Cauca era porque Bogotá tenía abandonado al Cauca. En el siglo pasado eso era válido porque el Estado era el responsable del desarrollo. Otra particularidad era el enfoque exógeno. Predominaban las teorías de desarrollo exógeno, porque el desarrollo para los países subdesarrollados llegaba de Europa y Norteamérica, venía del exterior, los factores de desarrollo estaban afuera, estaban en los países del norte o del centro, y desde allá salían los procesos hacia los países de la periferia. Entonces el desarrollo nos llegaba por avión, nos llegaba desde Norteamérica o desde Europa. Fueron dos rasgos muy particulares en esa época. En este siglo ya la cosa cambió, porque paralelamente que cambió el tipo de Estado, y el siglo XX teníamos el Estado interventor benefactor, en donde el Estado del bienestar era tenía un papel importante y una gran responsabilidad, pero que en 1991 la Asamblea Constituyente derogó, y entonces otro tipo de Estado que es el que tenemos ahora, y entonces las teorías y enfoques del desarrollo cambiaron. Ahora las teorías y enfoques del desarrollo no le atribuyen tanta responsabilidad al Estado, sino que le atribuyen una carga muy importante a las mismas comunidades, a los mismos actores. E igualmente los enfoques exógenos ya no se tratan. Ahora predominan los enfoques endógenos. El desarrollo hay que construirlo de abajo para arriba, hay que construirlo a partir del aprovechamiento de los recursos y potencialidades propias, y debe ser protagonizado por los mismos actores locales y regionales. Entonces son dos teorías y enfoques diferentes, pero la realidad del desarrollo sigue siendo la misma. ¿Cómo vive la gente? ¿De dónde saca para comer? ¿Cómo satisface las necesidades humanas? ¿Cómo genera los satisfactores de las necesidades humanas? Y un aspecto fundamental en la parte relacionada con qué es el desarrollo, y es el concepto de calidad de vida, que también ha sufrido cambios. Y una cosa era hablar de calidad de vida en las teorías y enfoques del siglo XX, y otra cosa es hablar de la calidad de vida en las teorías y enfoques de ahora del siglo XXI. Entonces nosotros en esa parte de la calidad de vida tenemos mucho que analizar, porque el Cauca es un laboratorio. Fíjense que las comunidades indígenas no hablan del plan de desarrollo, hablan del plan de vida, con un enfoque muy diferente a lo que es calidad de vida y a lo que significa el mejoramiento de las condiciones de vida. Mientras que en la ciudad, por ejemplo, todavía se sigue hablando del desarrollo con paradigmas de Norteamérica, de Europa, en fin. Entonces, para no alargarme más, ya con esta introducción, yo quiero darle entonces la palabra a los dos invitados especiales, a la doctora Zapata y al doctor Aldana. Vamos a darle 10 minuticos a cada uno para que expongan sus planteamientos en torno a estos temas del desarrollo del Cauca, y con un subtítulo que tiene este evento, que dice las múltiples pandemias, porque eso significa
cuando estamos hablando de las pandemias, que el Cauca y Colombia no son una isla, un elemento desarticulado de una realidad del mundo, por eso hablamos de la pandemia, y que como país subdesarrollado, Colombia y el Cauca reciben los impactos originados en los centros de poder mundial. La pandemia de la globalización, por ejemplo, la pandemia del coronavirus y no sé cuántas otras pandemias pueden hablar, muchas de ellas originadas en la geopolítica, hoy impregnada de la confrontación entre el nuevo orden mundial y la nueva ruta de la seda polarizada por un lado en Norteamérica y por otro lado en China. Entonces, para no alargarme más, doctora Zapata, me permito darle la palabra para efecto que haga sus planteamientos en torno a este tema. Tiene 10 minutos.